Nos encontramos en la entrada del Museo Cachicoya, la sala principal. Les contamos que además de esta tenemos una sala de archivo histórico que no la vamos a filmar porque bueno, básicamente contiene libros y documentos de la historia de Laguna Larga, que esa está para consultar y está siendo digitalizada. Lo que vemos acá, y vamos a hacerlo medio rápido para que no se torne tedioso, es una sala dedicada a la educación. Aquí tenemos algunos elementos relativos a lo que era la educación en Laguna Larga desde principios del 1900. Esta varita que ven aquí era la varita que usaba una de las primeras maestras particulares, la primera en realidad que hubo en Laguna Larga, que se llamaba Amparo Figueroa, y era para cuando los chicos se portaban mal. Así que chicos que me están viendo, agradezcan que las señas no tienen esto, ¿no? En su momento, si se portaban mal los chicos, las señas les pegaban en los dedos con la varita esta. No había computadoras, no había tablets, no había nada de eso. Apenas había cuadernos con plumas. Entonces los chicos llevaban todo su pizarroncito particular y con este pizarrón ellos sacaban las cuentas y hacían los cálculos para aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. Mochilas tampoco existían. ¿Qué se llevaba? Un maletín. Siempre se llevaba un maletín. Y esta mesa que vemos aquí, esta mesa era de la primera escuela particular donde iban todos los cursos juntos en Laguna Larga. Eran todos los cursos juntos, por lo tanto había más o menos 10-12 chicos y chicas que estaban aprendiendo y eran todos los grados mezclados. Eran poquitos. Generalmente no todas las personas podían acceder a la educación o no todas las familias mandaban a sus hijas o hijos a estudiar. Entonces la educación era un poquito más restringida y solamente algunos podían acceder. Laguna tuvo una maestra muy conocida, muy querida, que era Catalina Rodríguez, que una de las calles céntricas de aquí de Laguna Larga lleva su nombre, y tuvo una gran vocación porque enseñó de corazón y todo lo que enseñaba fue una maestra autodidacta. Su papá fue maestro de la escuela de la estación y realmente ayudó mucho, más que todas las chicas, que en ese tiempo era para varones la educación y a las chicas no les enseñaban ni a leer, ni a escribir, ni a sumar, ni nada. Entonces Catalina se centraba mucho en ellas y les permitió incluirse mucho más en la sociedad. Después tenemos acá un poquito de elementos variados, hay algunos juguetes y demás. Les voy a contar rápidamente algunas anécdotas. Este negrito que están acá era una alcancía que tenía un cura párroco que hubo aquí en Laguna Larga, que se llamaba Tejerina, y todos los chicos se entusiasmaban porque cuando le ponían una monedita ahí, movía la cabecita como diciendo gracias. Esto estamos hablando del año 1920, 1930. Aquí tenemos también el ponchito, el sombrero del padre Tejerina, que fue el primer cura que hubo aquí en Laguna Larga. Y si nos dirigimos para aquel lado, tenemos elementos del hospital vecinal. El hospital vecinal era el primer hospital que hubo en Laguna Larga. Fue armado y atendido por gente del mismo lugar de aquí de Laguna. Se le pagaban a los médicos, enfermeras, parteras y demás, todo a pulmón. No era ni municipal ni provincial, era vecinal y se inauguró en 1938. Vamos a seguir ahora ya a otra sala donde les voy a contar un poquito de la música, la radiofonía y la televisión. Nos ubicamos en la sección dedicada a la música, a la radio y a la telefonía, que fueron elementos tecnológicos esenciales en la vida de las personas. Y vamos a comenzar un poco la guía por lo que era la música. Laguna Larga era cuna de grandes músicos y su primer banda musical se llamó Centro Musical, que después dio vida al Centro Artístico Musical. Y lo tenemos aquí algunos elementos que eran integrantes de esta primera banda musical, que después llegó a ser municipal, pero mucho tiempo después. Tenemos los bombos, los redoblantes, las tubas,
los trombones, violín era esencial, el contrabajo también, que este contrabajo no era de la primera banda musical, sino una de las bandas más conocidas que tuvo Laguna Largas, que se llamaba Los Bohemios. Laguna Largas llegó a tener más o menos 30-40 bandas musicales al mismo tiempo en la década del 50. Por eso decimos que es cuna de grandes músicos y tiene la primer plaza en el mundo dedicada a la patrona de la música, que es Santa Cecilia, dedicada a los músicos, porque rinde honor a los músicos de esa plaza. Como cosas llamativas tenemos esto que ven acá, que muchos van a pensar que es un acordeón o un bandoneón. En realidad se llama verdulera, y se llama verdulera porque esta la tocaba el verdulero o el carnicero cuando iba a vender verduras o carne al campo. Iba con la carreta, iban tocando, y de lo lejos las personas, cuando escuchaban la melodía, decían: ahí viene el verdulero, y salían a recibirlo a la entrada del camino de los campos. Y por eso le dicen verdulera, y es conocida como verdulera. A diferencia del acordeón, el bandoneón, al abrirlo y cerrarlo suena diferente. Es una técnica diferente también para saber tocar. Tenemos lo que eran vitrolas, fonógrafos, estos eran como los tocadiscos de antes. Por aquí se pasaba la música, había que darle manija, no necesitaban corriente, sino que había que darle cuerda y sonaba. Esto es una vitrola del año 1910 más o menos, y se usaban discos que no había MP3, no había Spotify, no había nada de eso, eran toda la música en estos discos grandes. Y los primeros discos, cada tema era de un lado de un disco. ¿Saben por qué se dice álbum de música ahora cuando alguien lanza un álbum de música? Porque antes realmente eran álbumes. Para tener 10 temas había que tener 5 discos, y venían como en un librito estos discos, y por eso se les llamaba álbum de música. Y eso quedó hasta de nuestros días, el lanzamiento de un álbum de un artista. Aquí tenemos lo relativo a la telefonía. Los primeros teléfonos, les cuento que no tenían números. Ustedes tenían que darle manija como este. Los atendía una persona que era la operadora telefónica. Siempre se utilizaban, digamos, este trabajo era para mujeres porque, bueno, tenía una voz más dulce, la forma de atender generalmente era muy cordial y demás. Entonces, las mujeres eran operadoras por excelencia. Uno llamaba, te atendía la operadora del otro lado, vos le decías con quién te querías comunicar y ella simplemente cambiaba los cablecitos. Y si tenías que hacer una llamada a otra ciudad y demás, tenías que pasar por 2 o 3 operadoras que te iban redireccionando la llamada hasta llegar. Y después, este aparatito que tenemos aquí, este aparatito era el telégrafo, que fue antes del teléfono, que transmitía con sonidos como puntos y rayas. Pip, 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 soniditos así. En el ferrocarril era una central telegráfica, y en cada estación había una central de telégrafo. Cuando uno quería mandar un telegrama o una nota, se mandaba con esto, porque no existía el teléfono. O sea, esto es muy anterior a lo que es el teléfono, y después a lo que fueron los teléfonos ya a números más actuales. Y finalmente vamos a ver un poquito de lo que es la parte de las radios. Ven que tenemos un montón de radios, y que son radios muy grandes. Las radios que existían anteriormente, hace muchos años, estamos hablando de antes de la década de 1950, por lo que tienen más de 70 años, eran radios que se llamaban valvulares. Cuando ustedes querían escuchar por estas radios, podían escuchar, y si las prenden, y las que funcionan todavía, escuchan radios de todo el mundo. Tenían un sistema que permitían escuchar emisoras de Brasil, de Japón, de Estados Unidos, de donde se les ocurriera. Después empezaron a venir radios cada vez más chiquititas, que eran las radios para su tiempo, porque uno podía ponerle pilas y llevarlas. Estas radios necesitaban una antena muy grande y tenían que estar fijas en un lugar. Y después tenemos finalmente estos dos, que ven que no son pianos, que yo los toco y no suenan, sino que son armonios, se llaman. Uno había que darle pedales y tenían como unos fuelles que echaban aire, y tenían todos como silbatos adentro que hacían las notas musicales.
Estos se usaban mucho en las iglesias, los grupos musicales y demás, pero principalmente en las iglesias porque eran muy pesados y no se podían trasladar en las actuaciones. Entonces, en las actuaciones, ¿qué es lo que se usaba? Que era mucho más fácil, el acordeón o el bandoneón. Y finalmente, aquella es una cabina telefónica, que esa cabina telefónica, uno entraba a la cabina, decía con qué número se querían comunicar y automáticamente llamaban, se comunicaban, salían, pagaban y listo. Así que espero que les haya gustado esta sala. Nos vamos a dirigir ahora a la sala de la cocina y de la costura. Nos encontramos en la cocina, en la sala dedicada a lo que era la cocina en el año 1920-1930 y lo que era la costura también, que era esencial porque la mayoría de las personas hacían sus prendas en su propia casa o con alguna costurera. Vamos a ver algunas botellas. Les voy a contar brevemente y no vamos a repasar todo porque son muchas cosas, pero algunas cosas más llamativas. Esta botella que ven aquí, esta botella se llama Bidú y fue una de las primeras gaseosas que existieron en la Argentina. Era famosísima, mucho más famosa que lo que es la Coca-Cola, que la Coca-Cola también ingresó al país, pero la Bidú era muy tomada. Después tenemos otra que se llamaba Chinchivira y hace ruido. ¿Por qué hace ruido? Porque esta botella no tenía tapa. ¿Qué es lo que tenía para tapar y para que no se derramara? Una bolita adentro que cuando ustedes la ponían boca abajo tapaba y hacía que no se escapara el líquido. Cuando querían tomar, la daban vuelta así, se enganchaba la bolita adentro en unas pestañas y podían tomar. Era una gaseosa muy famosa que la dejaron de producir. ¿Por qué? Porque los chicos rompían la botella para sacarle la bolita y jugar a las bolitas. Entonces por eso no duraban. Era un envase retornable que nunca retornaba porque todos la rompían para sacarle la bolita y jugar a la bolita. Tenemos, bueno, algunos elementos de cocina, los más llamativos. Esta es una batidora, por ejemplo. Es una batidora de la década de 1920. Y por allá arriba vemos una jaula que parece la jaula de un pájaro en realidad, pero eso era una fiambrera que se llamaba. La fiambrera, la finalidad que tenía era, como no había heladeras, ustedes tenían que poner la carne allí adentro para protegerla de las moscas y que no agarre, que se vaya secando, se secaba ahí adentro la carne. Generalmente se la salaba mucho y se comía la carne media seca. Todo esto por la falta de heladeras y de corriente eléctrica en los lugares. Y esta mesa que está acá es una mesa amasadora. Se amasaba el pan, se dejaba aquí abajo para que leude, para que se hinche, y después se ponía a cocinar en el hornito de barro que había en cada una de las casas. Y después, bueno, vamos a ver de aquella sección que tenemos muchas planchas en una de las repisas. Las primeras planchas son planchas a carbón, que había que hacer las brasas, y esas brasas se ponía la plancha arriba, se planchaba y cuando se enfriaba se volvía a calentar. Después tenemos otras planchas un poquito más grandes que se ponía el carbón adentro. De allí se pasaron a planchas a nafta, que funcionaban a nafta. Imagínense lo peligroso que podía ser. Y después de las planchas a nafta había planchas a gas, que se conectaban al gas de la garrafa, porque no había gas de red como hay ahora. Tenemos en la actualidad. Últimamente, incluso hasta ni se planchan muchas prendas, y está la costumbre de que ya la prenda no hace mucha falta plancharlo, pero antes había que planchar y era un trabajo que llevaba muchas horas al día, planchar todas las prendas. Y las otras son máquinas de coser, que eran para, bueno, efectivamente hacer eso, coser las prendas. En casi todas las casas había una máquina de coser. Ahora nos acostumbramos mucho a llevar a una costurera, un costurero que haga los remiendos, acorte un pantalón, una cosa o algo, pero antes se hacía todo en la casa. Por eso casi todas las casas tenían sus máquinas de coser, que al principio eran a manija y posteriormente fueron a pedales.
estamos en este momento en el área dedicada a lo que es la mecánica, las armas y la batalla de la Laguna Larga. Que aquí, o sea, después les voy a contar bien, hubo una batalla entre el general Paz y Facundo Quiroga que fue muy importante para la historia del país. Lo que vemos acá, bueno, esto era usado para esgrima, para practicar esgrima, no mataba a nadie, tenía la punta doblada, era para practicar el deporte de esgrima. Este misil grande, como ven acá, nunca fue disparado, pero fue usado en el tiempo de la guerra de Malvinas, esta guerra que tanto ustedes tienen que haber escuchado y que bueno, tuvo lugar en las Islas Malvinas y que fue muy importante para nuestro país. No la ganamos a la guerra, pero perdimos muchos jóvenes argentinos que fueron masacrados allí en las islas, ¿no? Tenemos algunas armas de aquella época, que vamos a pasar rápido por las armas. Simplemente decir que bueno, antes en las casas de campo, en casi todas las casas, tenían armas la gente para espantar si alguien quería venir a robar o algo. A veces se cazaba mucho en su tiempo, una práctica que bueno, afortunadamente ya no es tan común, pero bueno, había armas en todas las casas. Aquí lo que vamos a ver, esto no lo vamos a... simplemente les voy a contar que bueno, son monedas argentinas. Todas estas son las diferentes monedas que tuvimos en nuestro país desde el 1900 hasta 2020. Diferentes modelos de monedas que existieron en Argentina. Aquel que está allá, esto grande que ven acá, esto es un surtidor de combustible, un surtidor de nafta, como el que están en las estaciones de servicio, que era de YPF. Es un surtidor enorme, muy grande, que era manija, y antes la nafta se conseguía de esta manera. Tenemos algunas armas en la parte central que no lo vamos a meter mucho en esa parte. Sí les voy a contar un poco de la historia de la batalla de la Laguna Larga, que esta batalla fue muy importante para la historia de todo el país y fue entre Laguna Larga y Oncativo, más cerquita de Manfredi, por ahí sí. En esta batalla se enfrentó el general Paz y Facundo Quiroga en 1830. Ganó el general José María Paz. Siempre se dice que la historia la escriben los que ganan, y bueno, ustedes van a ver que la mayoría de colegios, calles y demás se llaman General Paz y pocas se llaman Facundo Quiroga. ¿Por qué? Porque siempre, generalmente en la historia, el que ganaba era el homenajeado y no por eso era el bueno o el malo. En esta batalla no hubo ni buenos ni malos, simplemente personas del mismo país que desgraciadamente luchaban por diferentes ideologías de cómo querían que sea la Argentina. Todo lo que vemos acá son elementos de esa batalla, desde balas de cañón, fusiles y bayonetas, que las bayonetas eran como unos cuchillos que servían para pelear cuando se acababan las balas. Y finalmente acá vamos a ver, esquíes fueron usados en la Antártida en la década de 1940, en la base argentina cuando todavía no tenía edificación. Los argentinos que eran de la parte del ejército, que fueron a la Antártida, estaban en carpas con temperaturas de menos 40 grados bajo cero, o sea que se la tenían que bancar realmente, y estos esquíes lo utilizaban para exploración. Fueron donados por un ex habitante, digamos, temporal de la base Marambio en la Antártida Argentina, que recordamos que es el continente helado, donde siempre es invierno, siempre es frío. Así que imagínense por el frío y las penurias que han pasado los primeros habitantes del lugar. Bueno, la tecnología siempre fue esencial en la vida de las personas, lo que es la fotografía, la televisión, la computación y la parte de las máquinas de escribir para muchas tareas, especialmente administrativas y de aprendizaje. Lo que vemos acá son máquinas de escribir, esto es antes de las computadoras. Ven que no tienen pantalla ni nada. Estas máquinas ustedes tecleaban y por el papel se iba estampando cada una de las letras que ustedes iban tecleando.
son del año 1920, del año 1930, 40, estas un poco más modernas. Estas lo usaban en el instituto secundario para completar planillas bien grandes y se llamaban máquinas de escribir. Servían para escribir, simplemente escribir prolijo, para no tener que hacerlo a mano. Después empezaron a utilizarse las computadoras. ¿Qué tenemos acá? Son las primeras computadoras. Esta fue muy famosa y esto era una computadora, se llamaba Commodore, y la computadora Commodore se conectaba al televisor. Fue muy famosa entre los chicos porque los niños, las niñas se ponían y jugaban horas y horas y horas con esta computadora y hasta podían programar sus propios juegos. Muchas personas aprendían a programar y hacían sus propios programas. Esta otra computadora se veía verde la pantalla porque era de un solo color, todo verde, y era una computadora que simplemente servía para escribir y llevar contabilidad. Es del año 1980 aproximadamente. Y esta otra grande que ven aquí, que es una computadora que no tenía pantalla, imprimía todo lo que ustedes iban metiendo adentro, fue la primera computadora de la cooperativa eléctrica de Laguna Larga. ¿Cómo se metía la información? Con esto, que dice mini disc. Acá adentro tenían la información. Se metía la tarjetita acá, la leía y ahí tenían para hacer contabilidad o algunas operaciones muy básicas. Después tenemos las calculadoras, que ustedes están acostumbrados todos a usar calculadoras de mano, chiquitas. Bueno, estas eran las primeras calculadoras. ¿Ven esta calculadora enorme desde la década de 1940? Y era a manija. Servía para sumar, restar, estas para dividir también, podían multiplicar, pero eran pesadísimas, no lo podían llevar de un lado al otro porque el peso que tenían esas calculadoras era una cosa monstruosa. Después, recién en la década del 70 y 1980, empezaron a aparecer las calculadoras portátiles que uno podía transportar. Si no se hacía, y todos hacían todo a mano, las cuentas a mano, sin usar nada de calculadora. La televisión también fue muy importante a partir de la década de 1950. Este es uno de los televisores que había en la década de 1950. Eran televisores a blanco y negro que veían solamente 2 o 3 canales de aire, o sea, habían poquitos canales había que cada vez que querían cambiar un canal tenían que levantarse y cambiar la perilla. Estos son otros televisores también de la década de 1970. Muchísimo tiempo después vinieron los televisores finitos como los que ustedes conocen ahora, que son los televisores LED o plasma, que recién aparecieron después del año 2000 aproximadamente. Antes eran todos televisores bien grandes y pesados. Y esto de aquí es un proyector de películas. Las películas anteriormente se grababan como una sucesión de fotos. Si ustedes ven una de estas películas que tienen una cinta adentro, la cinta iba pasando por acá por una luz y se iba proyectando. La película son fotitos una detrás de la otra con pequeños movimientos de las personas que al pasarse rápidamente generaban la ilusión de movimiento y se proyectaba la película. Un rollo grande como esto podía tener más o menos 15 minutos, 20 minutos de película aproximadamente. Así se grababan las cosas antes y no cualquiera podía grabar. Como ahora que uno agarra el celular y graba rápido, no. Antes había que tener mucho dinero y muchos equipamientos para poder hacerlo. Y la fotografía, bueno, acá tenemos elementos de la fotografía, pero nos vamos a centrar en esta cámara de acá. Esa cámara de ahí son de las primeras cámaras fotográficas que se utilizaron y era una cámara que tenía una tela atrás, entonces el fotógrafo se metía de abajo de la cámara, se fijaba que la foto saliera bien, le ponía una tapita acá y le decía a todos, quédense quietos, no se tenían que mover para nada. El fotógrafo destapaba esto, contaba la cantidad de segundos, depende de la iluminación, la luz del día y demás, y volvía a tapar todo manualmente. Eran las primeras cámaras fotográficas. Es por eso que antes todos se vestían muy bien y demás, y nunca van a encontrar fotos antiguas de gente
corriendo, jugando. No, porque había que estar muy quietos al momento de sacar la foto. Entonces eran todas fotos producidas, todas las personas bien vestidas, quietas y demás, porque mientras se sacaba la foto no había que moverse. Y después, bueno, ya hay otros elementos de fotografía que cuando puedan venir al museo, que van a estar obviamente invitados cuando se levante la cuarentena y que se restablezca un poco la vida más habitual, bueno, van a estar invitados para conocer y ver más en detalle todo lo que es esta área y todas las que les estamos presentando. En este momento estamos en la sala dedicada al campo. ¿Y por qué el campo fue importante para la vida de Laguna Larga? Tenemos que comentarles y contarles que los primeros pobladores fueron algunos criollos que vivían en chacras o en ranchitos de campo, y también venían muchos inmigrantes desde Italia especialmente y desde España a vivir aquí y trabajar la tierra. Entonces el campo fue el motor de la economía al principio de la vida de Laguna Larga y de todas las ciudades que tenemos cerca. Les cuento más o menos qué tenemos acá. ¿Ven esta cama que está acá? Era una cama que se utilizaba en el campo anteriormente, y esta camita era tan chiquitita que en realidad no es que dormían niños solamente, sino que se dormía medio sentado. Por eso es tan pequeña. No había estufas, no había estufas, no había como calentarse a la noche. Entonces tampoco se podía dejar prendidos los braseros que había, porque emanaban mucho humo que podían intoxicar a las personas. Así que antes de acostarse se ponían brasas acá, bien calentitas, se levantaban las colchas, se pasaba esto, se metían a dormir y esto lo dejaban afuera de la casa. Era como una especie de calentador para las camas. En el campo también era tradicional el lechero. Pasaba el lechero vendiendo la leche en estos tachos, y con la leche no solamente tomaba leche la gente, sino también hacía la manteca y la crema, porque era leche sacada de la vaca directamente, sin procesamiento, sin comprarla en una caja o algo, era leche directo de la vaca. Tenemos después otras cosas de campo, como esta era una sembradora. Si ustedes ven o conocen algunas sembradoras actuales, son enormes, mucho más grandes que un auto. Bueno, estas eran las sembradoras que había a principios y a finales de 1800, que se ponían las semillas acá, esto se ponía en la cintura, se daba manija y desparramaba las semillas por todos lados. Eran las primeras sembradoras que existieron. Acá tenemos un montón de elementos de campo, pero nos vamos a centrar en aquellos 3 tubos largos que van a ver, y esos tubos largos se llaman lanzallamas. ¿Por qué lanzallamas? Porque antes venían plagas de langosta que se comían toda la cosecha. En unas horas, todo un campo sembrado lo pelaban por completo. Entonces los lanzallamas, ¿qué es lo que hacían? La gente juntaba con una especie de... las langostas, las paleaba, las metía entre unas chapas y con los lanzallamas las quemaban para controlar un poco y salvar un poco de la cosecha. Esos lanzallamas tiraban chorros de fuego, literalmente, de 2 o 3 metros de largo. Así que era algo que se usaba en el campo y a veces hasta ocasionaba incendios en algunos momentos, porque lógicamente no se podía controlar el fuego que se hacía en ese momento en el campo. Y después, bueno, tenemos otros elementos que también van a estar invitados todos cuando quieran conocer el museo personalmente y ver también la historia de cada pieza en particular, que se las podemos contar. Nos dedicamos ahora a contarles un poco lo que va a ser y lo que es la Sala de los Pueblos Originarios. Tenemos un poco de geología y paleontología, que son piedras y minerales, que no vamos a detenernos mucho ahí, sino que vamos a contar un poco la historia de quienes vivieron antes en estas tierras, antes que nosotros, y fueron los pueblos originarios. Eran sanavirones y también existieron comechingones. Esta bandera que tenemos aquí es la bandera huipala, que se llama, que representa la diversidad de los pueblos originarios, que fueron
quienes realmente son los dueños de esta tierra. El inmigrante, cuando vino, el español y demás, los masacró, los mató, los sometió, y todos estos inmigrantes, estos pueblos originarios quedaron básicamente exterminados en pos del progreso. Se decía que era para progresar, para mejorar y demás. El tema es que le quitaron las costumbres, su forma de vida, su religión, todo, y los absorbieron los españoles, por decirlo de otra manera, le metieron su cultura a los golpes. Y de estos pueblos originarios quedan algunos vestigios, algunas cosas que se han ido encontrando. Muy pocos descendientes quedaron en el tiempo, porque la mayoría, bueno, fueron casándose entre mestizos, que se llama, que eran inmigrantes y originarios, pero el pueblo originario en sí terminaba siendo esclavo, y eso fue muy triste, porque la mayoría de los aborígenes argentinos eran esclavos de otras personas que venían de Europa generalmente. Lo que vemos aquí, tenemos puntas de flecha, puntas de lanza, algunos cráneos también de sanavirones, tenemos vasijas y urnas funerarias, restos, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando fallecía un aborigen, los sanavirones, se los enterraba en unas urnas, unas grandes urnas, en una posición fetal. Fetal es como así acurrucados, por decirlo de alguna manera, y se han encontrado muchas de estas urnas en la actualidad. Y un tema importante que ahora ustedes no le prestan atención, porque ustedes van y abren la canilla y sale agua. Pero antes era un trabajo muy grande conseguir el agua. Era dificilísimo y se valoraba mucho el agua. El agua valía más que el oro prácticamente. Entonces, las personas que vivían en estas tribus tenían que viajar a veces hasta kilómetros con estas ánforas, con estas vasijas donde se metía el agua y se trasladaba el agua, y había que cuidarla muchísimo porque era el agua para beber. Se filtraba un poco y se tomaba. Era un recurso muy valioso, cosa que ahora nosotros no le prestamos mucha atención porque estamos tan acostumbrados a que tenemos agua en todos lados, que es algo común, igual que la electricidad. Pero es algo muy valioso, que el agua, los pueblos originarios la consideraban prácticamente sagrada. Tenemos bolas de boleadora que se usaban para bolear a los animales, enrollárselo en las patas y poder cazarlos. Hachas que eran de piedra, eran todas de piedra las hachitas. Y estos palos que están acá juntos con las piedras huecas. ¿Qué son los morteros y las conanas? Ustedes se preguntarán. Los morteros y las conanas servían para hacer el maíz, la molienda del maíz, la harina de maíz, con el que se hacían la mayoría de las comidas. Lo que eran las comidas derivadas de la naturaleza, que no venían de la cacería y que no eran frutos, se usaba mucho el maíz como base. Y esto se molía con los morteros estos de piedra. Así que acá, bueno, más o menos recorrimos todo lo que son los pueblos originarios. Cuando puedan visitar el museo también les vamos a contar de lo que es la geología y la paleontología, que es la parte de la prehistoria, antes del hombre, quiénes existieron, qué formas de vida existieron hace millones y millones de años. Incluso antes del tiempo de los dinosaurios también tenemos piezas aquí en el museo.